Buen día con todos. ¿Sí me escuchan? Buenos Buenos días, días, profe. profe, sí. Buenos días, profe. Buenos días, muchas gracias. Tenemos solo un minuto hasta que se conecten todos. Ok, espero que hayan tenido un buen fin de semana, que lo hayan disfrutado. Quiero mostrarles primero, voy a abrir acá una página para mostrarles nuestra aula virtual, ¿no? Y qué es lo que vamos a hacer y cómo la vamos a utilizar. Ok, entonces supongo que ya la han visto. Todas nuestras clases van a estar subidas acá. Sí, normalmente lo sabía poner durante el bloque académico repartido durante todo el semestre, pero no lo vamos a hacer así. Esta vez lo vamos a poner para que tengan fácil accesibilidad a los videos. Eh, un segundo, que hay gente que está queriendo entrar. Ya. Para tener accesibilidad a los videos, entonces los vamos a poner aquí antes de avisos, ¿no? Entonces aquí van a estar todas nuestras clases del semestre y acá el resto, ¿no? Esta es cuestión mm, muy ortodoxa que están en todas sus clases, ¿no? Es decir, sílabo, acuerdos y compromisos, el escala de software, cosas que son eh, eh, muy comunes de nuestro curso, y luego ya la parte del bloque académico, ¿no? En el bloque académico, denme un segundo porque creo que me parece que el link de las clases icónicas no estaba bien. A ver. Ok, un segundo, no me demoro en esto. Bueno, ya lo pondré después. No lo encuentro en este momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos primero? ¿No? ¿Cuál va a ser nuestra primera tarea? Es esta lectura de acá, que es la lectura de las primeras civilizaciones. Sí, ustedes, vamos a ver si es que lo pueden bajar. Lo pueden bajar directamente de este link. Vamos a comprobarlo. No, no está el link. Espérenme. Acá. No lo han bajado. Bueno, lo que voy a hacer entonces es que esta primera lectura les voy a enviar directamente al chat del WhatsApp. Supongo que ya están todos ahí. Entonces lo voy a adjuntar ahí al chat para que puedan hacer la tarea. Entonces les pondré en el chat, creo que ya me habían adjuntado acá. Dejen buscarlo. Presidente. ¿Y con qué nombre pusiste el chat? Está como historia por épocas, profe. Ok, muchas gracias. Déjame. Ok, sí, ahí está tercero. Perfecto. Entonces,
Ok, ya lo estoy adjuntando. Deme un segundo porque ya está. Entonces, por favor, confírmeme si es que les ha llegado a su chat. Si es que, Sí, profe. sí, ok. Por ejemplo, si es que alguno de ustedes tiene problema y dice es que mi teléfono no tiene este, mucha memoria, que si es que quieren que les envíe a los correos, con gusto, escríbanme aquí mismo en el grupo de historia por épocas. Me dice, soy tal persona, este es mi correo electrónico y les envío la primera lectura. Pero de todas maneras ya está acá, ¿no? Ya está en el chat. Entonces comprueben todos de que les ha llegado. Ok, entonces estábamos acá. Esta es la lectura de las primeras civilizaciones. Esto van a tener todavía más o menos un mes para hacerlo, ¿no? Entonces no es un trabajo para allá. Pero como les había dicho antes, bueno, aquí tenemos que cambiar la fecha. Como les había dicho antes, es importante que hagan una lectura concienzada, es decir, que le pongan mucha atención a la lectura. No es simplemente hacer el trabajo, sino que realmente aprendan de lo que están leyendo, porque puede ser que varias de las preguntas del examen de medio semestre, o mejor dicho, es muy probable, lo más probable que varias de las lecturas de las preguntas salgan de esta lectura, ¿no? Entonces, vamos a cambiar de una vez la fecha. Listo, entonces tendríamos, como decía, un mes está bien. Como son más o menos 4 lecturas al semestre, la segunda, como recién estamos empezando, entonces hasta que puedan adaptarse al ritmo de las clases, está bien un mes. Luego la siguiente lectura no tendrá mucho tiempo, como un mes, quizás solo 3 semanas y ya. Pero sin embargo, la siguiente lectura ya les pondré, igual ya está aquí en la misma plataforma. Si alguien dice, bueno, yo ya le hice la primera lectura, quiero hacer el segundo trabajo, con gusto lo pueden hacer, ¿no? Está acá ya, el Imperio Romano. Entonces ya está acá, claro, la fecha tendremos que cambiarlo también. No estoy seguro si el link está acá, déjame comprobarlo. Sí, el link sí está funcionando del Imperio Romano. De hecho, se me acaba de bajar otra vez la lectura. Entonces el link del Imperio Romano está funcionando bien. Entonces acá está su segunda lectura. Como digo, si hay gente que quiere ya adelantarse y decir, esta fecha ya lo cambiaremos, ¿no? Y decir, bueno, yo ya hice la primera lectura, quiero seguir avanzando en el curso, pues no hay problema, hagan la otra y hacen el trabajo, ¿no? Como les decía, pero este trabajo ya será para el mes de julio. Entonces, eso vamos viendo de a poco. Luego ya tendremos los otros trabajos, ya les explicaré. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Que ya tienen acá su primer trabajo, ya les he adjuntado entonces la lectura al chat de WhatsApp. Como les decía, si es que tienen problemas de bajar la lectura al chat desde su teléfono, pues me avisan, con gusto les envío los correos electrónicos. Pero si es que no, pues bájenlo desde el WhatsApp en su computadora y lo empiezan a leer. Yo entiendo que nos pasa a todos, y sobre todo a la gente ya adulta como yo y un poco más viejitos que yo, pues nos da trabajo leer desde la computadora, ¿no? Y sin embargo, la tecnología nos está llevando cada vez más a que todos los libros o la mayor parte de libros sigan saliendo de forma digital, ¿no? De hecho, el último libro que yo saqué, que me publicó la universidad, antes la universidad publicaba de forma impresa y de forma digital, pero esto obviamente tiene que ver también con la parte financiera. Todo el país está pasando por por un bache económico muy fuerte y eso obviamente también involucra a las universidades. Por ello, claro, la universidad también se ha visto obligada a publicar las publicaciones que nosotros tenemos, hacerlas ya solo de forma digital, ¿no? Entonces,
Estos son los últimos libros que sacó la universidad. Si les interesa, mi libro es este de acá, que es una aproximación filosófica a las ideas de revolución en América Latina. Entonces, y lo pueden descargar de forma gratuita. Esa es una de las ventajas de estar en la universidad. Tenemos un montón de libros, de hecho, en nuestra biblioteca que pueden bajarse de forma gratuita, ¿no? Que están acá. Bueno, eso, y solo para mencionar que entiendo que muchos de ustedes van a tener algún problema con leerlo de forma digital, cuya opción sería imprimir la lectura. Yo entiendo que la impresión también tiene su costo, pero la otra es que tenemos que adaptarnos como sea, ¿no? Es decir, adaptarnos a entender que estas nuevas tecnologías y la situación en la que vivimos nos obliga a hacer lecturas en línea y entonces tenemos que hacer lecturas en línea, ¿no? Nos pasa a ustedes como a nosotros también. Eso, entonces tenemos hasta el 30 de julio para entregar esta primera lectura. Y ya, vamos a ver si es que aquí está de 1500 a 2000 palabras. Pueden pasarse, sí, máximo unas 500 palabras más, serán 2500, ok, pero no puede ser menos, tengan cuidado con eso. A veces me pasa que encuentro trabajos de 500 palabras, que son 4 parrafitos, y luego se quejan por la nota que tienen, ¿no? Ok, entonces, de aquí, de lo que estamos viendo, esta parte de formalidad de nuestra clase, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia o observación? Con gusto les escucho este rato. Ok, supongo que no. Entonces, empecemos con nuestra clase. ¿Alguien me quiere recordar lo que hicimos o comentar lo que vimos la clase pasada? Yo, profe. Ok, Jacqueline, por favor. Bueno, en la clase pasada vimos sobre la civilización occidental y básicamente lo que en Mesopotamia se originaban las primeras civilizaciones y también hablamos un poco sobre Adán y Eva, que se dice que fue una pareja primitiva, pero cabe recalcar que esta pareja primitiva debe haber salido de alguien más porque no podría ser producto de la evolución por las distintas tesis que planteaban autores como James Tour, Michael Bay, que decían que esta evolución ha sido algo que viene desde hace muchos años atrás y James decía que es una codificación del ADN. Entonces, que esta codificación del ADN solo se iba a transmitir entre seres inteligentes y que por lo tanto no podía ser producto de una evolución como planteaban otros autores. Aparte de eso, vimos que las diferentes investigaciones decían que Lucy, el Australopithecus, no era bípedo, sino que se movía por sus 4 extremidades. Y por último, hablamos sobre la revolución científica que se dio en el siglo XVI. Y eso, profe. Chévere, está muy bien, Jacqueline. Claro, hay que tener en cuenta que lo que vimos la clase pasada es una introducción a nuestra clase de historia, porque vamos a empezar desde las primeras civilizaciones, ¿no? ¿Qué pasaron con las primeras civilizaciones? Pero para entender las primeras civilizaciones, obviamente debemos entender de dónde salen estas civilizaciones, ¿no? Entonces, la teoría clásica del siglo XX era una teoría que te mencionaba que la evolución tenía una influencia muy importante y una vigencia en la teoría científica aceptada por la comunidad científica durante todo el tiempo. Muchos teólogos también, y eso lo vemos en Europa como en Estados Unidos,
Claro que esto va cambiando rápidamente, el ateísmo es evidente como ha aumentado en estas regiones, pero sin embargo, incluso muchos teólogos entonces empezaron a proponer la teoría de una evolución teológica o una teología evolucionista. No estoy seguro el término en español cómo traducirlo, pero da lo mismo, es decir, que ahora la idea que algunos teólogos habían propuesto ya a finales del siglo XX era entender que había un ser superior por detrás de la evolución, que estaba dirigiendo la evolución. Bueno, eso nos muestra obviamente cómo la teoría de la evolución tuvo mucho impacto en Occidente, de hecho en todo el mundo, hasta nuestros días, ¿no? Hasta este momento. Sin embargo, descubrimientos de los últimos 30 años han puesto en mucha duda esta teoría, ¿no? Descubrimientos como los que hemos visto, los que ha mencionado Jacqueline, descubrimientos como el ADN, es decir, que el ADN está lleno de información y que el ADN encuentras en los primeros fósiles. ¿De dónde salió esta información si ya están en los primeros fósiles, ¿no? Eso es lo primero. Luego, segundo, el Big Bang, ¿no? Esta suerte de, y esto es una verdad que está aceptada por la mayor parte de la comunidad científica, es decir, que hubo un inicio, y este inicio involucra un inicio de materia, un inicio de espacio, de tiempo y de energía, ¿no? Y es lógica allí una hipótesis que si hubo un inicio de espacio, tiempo, energía y materia, por ende lo que dio impulso a esto, cuando yo me refiero a energía, es energía medible, ¿no? Lo que dio impulso al Big Bang tiene que ser inmaterial, sin espacio, sin tiempo. No, yo diría sin energía, pero la energía no es dentro del universo, es una energía medible. Entonces, fuera del universo sería, póngalo como quieras, pero una energía no medible, ¿no? O no medible físicamente, al menos. Entonces, eso por otro lado. Y luego, tercero, quizá la idea de lo que les habíamos conversado como el fine tuning, que es como el arreglo perfecto para la existencia de la vida, ¿no? O para que la vida exista en nuestro universo. Y hasta ahora, hasta el momento, no hemos encontrado ninguna otra vida en ningún otro planeta, porque nuestro planeta se encuentra en parámetros tan excepcionales que es muy difícil, o hasta ahora imposible, que esto se replique en otra vida, en otra parte del universo. Parámetros excepcionales como, por ejemplo, la velocidad de expansión del universo. Si la velocidad fuera un poco más rápida o un poco más lenta, no hubiese vida en nuestro planeta. Como parámetros como la gravedad. Si la gravedad fuera más, y no me refiero necesariamente a la gravedad dentro del planeta, sino la gravedad en el sistema solar. Si la gravedad fuera más fuerte o más débil, lo que pasa es que el planeta está justamente en medio de radioactividad. Entonces, si el planeta se moviera o no tuviera la hélice que tiene, la radioactividad en otro tipo de hélices haría que nuestra vida fuera infuncional, ¿no? O sea, no habría vida en nuestro planeta. O parámetros un poco más biológicos, como por ejemplo el ADN. Si no tienes ADN, no hay forma que tus proteínas puedan conformarse o que tus células puedan reproducirse de forma en la que puedas crecer, desarrollarte y finalmente tener una vida, ¿no? Bueno, entonces tiene esos tres parámetros. ¿Significa entonces que la evolución ha cambiado ya directamente y que ya no sirve como teoría? No. Es decir, lo que estamos viendo en esta primera parte de nuestra clase es que esta teoría ha tenido un gran revés y una gran duda en la comunidad científica en los últimos años, sobre todo en los últimos 30 años, y que el debate continúa, ¿no? Sigues teniendo científicos entonces muy importantes que están a favor de la evolución, y aquí habrá que poner un paréntesis pequeño, ¿no? Es decir, una evolución macro comparado con una evolución micro.
Evolución micro, todos están de acuerdo, creo que no hay duda en ello, es decir, que las cosas se van adaptando de acuerdo en la circunstancia en la que te encuentras, pero la mayor duda es sobre la evolución macro, es decir, que hay saltos de especie, es decir, que hemos salido de una especie anterior. Entonces, de eso, como hemos mencionado, hay mucho problema. Y hay otras cosas más, unos elementos más, un poco más aleatorios, como la revolución cambriana, o esta explosión cambriana que hemos dicho, es decir, que los fósiles siguen apareciendo en el mismo periodo de tiempo y lo que se esperaba es que más fósiles aparezcan después del periodo cambriano y eso no está pasando. Y demás. Y luego esto nos lleva entonces a la pregunta de la civilización, ¿no? ¿De dónde surge entonces la civilización? Si es que la civilización es una construcción evolutiva, es decir, que había civilizaciones de primates y que a través de esa civilización de primates, entonces surgen civilizaciones de seres humanos a través de la evolución. Esa sería la una opción. Y la otra opción sería entonces que no, que existía ya un ser humano y este ser humano no nace necesariamente de un primate, sino que existe el ser humano. Luego podemos preguntarnos de dónde existe, pero podemos, si es que quieren, entramos allá. Pero de todas maneras, que existe un ser humano y que las civilizaciones que estamos viendo son civilizaciones de seres humanos y no civilizaciones de primates. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y de dónde salen estas civilizaciones de seres humanos? Ahí tienes al menos, por lo menos dos opciones, no digo solo una, sino algunas opciones. O te vas por la misma teoría de evolución en la que te mencionaría que es es el desencadenamiento o el producto de años de evolución que finalmente sale el ser humano, ¿sí? Esa es una opción, que es la opción en la que estamos conversando, que es sobre la macroevolución y que es esta la teoría que más dudas tenemos al momento, por lo menos en la parte científica. Luego puedes proponer una duda existencial o pues una teoría un poco más teológica y dice, bueno, es una creación, el ser humano ha sido creado y por eso nacen las civilizaciones. Y el problema con esta opción es que la evidencia no existe, sino más que una conjetura racional. Y esta conjetura racional tiene que ver con la regresión genealógica, no genética, sino genealógica, es decir, que todos venimos al fin y al cabo de un padre y una madre, todos, no hay excepción, todos venimos de un óvulo y de un espermatozoide. Entonces, al fin y al cabo, si queremos reducir la civilización y todo el crecimiento poblacional y lo seguimos reduciendo en el tiempo, necesariamente debe haber un padre y una madre que podemos llamar Adán y Eva. O sea, genealógicamente tiene sentido de creer que había un padre y una madre. No, primarios. O sea, un padre y una madre primarios. Sí, es decir, que de allí salen las civilizaciones. Luego, bueno, serían como las dos opciones. Uno podría decir, pero es que la opción teológica no tiene mucho sustento. En evidencia no, pero en razonamiento sí. Es decir, en evidencia no tenemos evidencia más allá de pensar de que tenemos escritos religiosos al respecto. Pero decía de forma lógica, sí, porque si tomas la argumentación de la genealogía, no sé si tiene lógica pensar de que todos salimos de un óvulo y de un espermatozoide. Y si que retrocedemos en el tiempo, la población se va retrocediendo en el tiempo, entonces ya no seremos 1 millón, seremos luego 500,000, luego seremos 100,000, luego 10,000, o sea, seguimos retrocediendo en el tiempo. Luego tendremos 5,000, 1,000, 2,000, y a la final tiene que haber un hombre y una mujer que sean los padres primarios de todo lo que existe después. O sea, genealógicamente puedes tener la argumentación de que hay una necesidad lógica de que exista un hombre y una mujer que sean los padres de lo que existe después. ¿Sí? Luego puedes preguntarte, ¿de dónde sale ese hombre y esa mujer? Bueno, esa es la otra pregunta, ¿no? Si es una cuestión evolutiva o si es una cuestión religiosa. Pero, sin embargo,
tendríamos la argumentación de la necesidad, es decir, lógicamente es necesario que haya un hombre y una mujer como los generadores primarios de una civilización. Pareciera lógico, ¿no? Y hoy, pues, como saben, esta clase tiene que ser muy participativa, entonces cualquiera que quiera opinar o alza la mano o habilita su micrófono y claro, le escuchamos con gusto y empezamos a conversar, ¿no? Entonces, genealógicamente tiene sentido de que exista un Adán y una Eva. Más allá de que no tenemos mucha evidencia de hecho, nada de evidencia de la creación en sí mismo, pero sí tenemos entonces una argumentación que es completamente deductiva, ¿sí? Y que tiene validez en lo que vemos en la naturaleza, ¿no? Si estamos hablando del ser humano y ahora somos 7.000 millones de habitantes, de hecho somos más, pero bueno, 7.000 millones de habitantes. Hace 20 años éramos 5.000 millones de habitantes. Hace 100 años éramos 1.000 millones de habitantes. Y sigue retrocediendo en el tiempo, ¿no? Y supongamos, y digamos, hace 10.000 años éramos 100.000 habitantes. Sigue retrocediendo en el tiempo. Hace 15.000 años éramos 5.000 habitantes. Quiere decir que sigue retrocediendo y todos salimos de un hombre y de una mujer. Todos salimos de un espermatozoide, de un óvulo. No hay ninguna otra opción. Entonces, cuando dice, ¿qué pasa con las infiltraciones in vitro o bla, 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 bla? Todos salimos de un óvulo y de un espermatozoide. Sean estos óvulos prestados o alquilados, o tengas las opciones tecnológicas que tengas, pero requieres de un óvulo y de un espermatozoide para que se genere la vida del ser humano, ¿no? Entonces sigues retrocediendo en el tiempo, te encuentras con 100 habitantes, luego te encuentras con 10 y a la final tienen que ser 2. Pues, ¿y de dónde salieron esos 2? Esa es otra pregunta, pero a la final tienen que ser 2. No, ¿quieres llamarlo Adán y Eva? Puedes llamarlo Adán y Eva, pero a la final tienen que ser 2. Ok, entonces, como no escucho a nadie, yo voy a seguir. Luego, ¿de qué se trata nuestra clase? ¿No? Nuestra clase es la revisión histórica de lo que pasa en el mundo occidental. No vamos a meternos mucho, haremos algunos comentarios y demás, pero no vamos a meternos mucho en la historia de Oriente. Porque, sin embargo, aunque sí lo vamos a mencionar en algunas partes de nuestras clases, lo importante es que tengamos consciente o estemos conscientes de que la mayor parte de nuestra revisión de esta clase va a ser una revisión del mundo occidental. Y me va a detener un segundo, pues para poder pensar. Y les quiero escuchar, obviamente, ¿qué significa la civilización occidental? ¿Qué es civilización occidental? ¿Cuáles son los elementos característicos de una civilización occidental? ¿No? ¿Qué nos hace ser de Occidente? Y claro, podemos proponer, y de hecho les voy a contar, ¿no? Cuáles son los elementos más importantes de Occidente. Pero antes de llegar allá, de que yo les cuente, pues les quiero escuchar. ¿Qué creen que nos hace diferentes de culturas orientales, de culturas africanas o incluso de culturas árabes? ¿No? ¿Qué nos hace diferentes? Dame un segundo. Daniel, sí, por favor. En su mayoría la gente se identifica como cristianos. Ok. Daniel menciona la religión y resulta que sí. Resulta que, claro, ahora hay una tendencia muy fuerte y muy creciente de ateísmo. Esto es lógico y obvio, lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos y también en América Latina. Acá también tenemos una desviación, bueno, ponerlo como desviación, pero sí una tendencia cada vez creciente a apartarse del cristianismo, sea estos católicos, sean protestantes, bueno, vámonos todos como cristianos.
Y claro, por ejemplo, en América Latina hay una corriente muy creciente de, por ejemplo, la Pachamama. También hay corrientes en Occidente muy crecientes de filosofías orientales como el budismo, el yoga, que es parte de ejercicios físicos para entrar al nirvana, o el taoísmo. Claro, de a poco, en Estados Unidos lo vemos mucho, de hecho en Europa también hay mucho. Y bueno, esto para decir que en los últimos años esto ha cambiado, pero sin embargo, entonces te encuentras que todos los primeros 1000 años, ¿no? Lo que es la edad media, ¿no? Con la Iglesia Católica como el centro del planeta. Luego te encuentras, claro, el protestantismo desde el siglo XVI. Luego, obviamente, la conquista de América, donde vienen protestantes al lado sur católicos al lado sur de América y protestantes al lado norte de América. Y claro, ¿cuál es la región más católica del mundo en este momento? Es América del Sur. No hay más. Y uno puede decir, es que Italia es muy dado a otras cosas menos al catolicismo. ¿Cuál es la región más católica del planeta en este momento? Es América Latina. ¿Cuál es la región más protestante del mundo? Sigue siendo América del Norte. Y luego, ¿de dónde sale todo esto? De Europa. Claro, Europa ha cambiado mucho. Entonces, sí, la religión sigue siendo una parte esencial, pero la religión tiene, claro, otras ramas, ¿no? Porque influye a otras áreas del saber. Ok, ya iremos por allá. Shirley. Yo creo que nuestras costumbres, profe, lo que nos hace diferentes, porque digamos nosotros sí tenemos otras creencias, ya como dijo mi compañero, pero también son costumbres que tenemos arraigados a lo que vendría siendo nuestros ancestros. Entonces, Ok, sí. O sea, de hecho, sí. Tenemos costumbres que vienen de antaño, por nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos. Sí, pero pensemos un poco más a Shirley en el caso de Occidente, ¿no? Porque habíamos dicho, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que tenemos una región que se llama la región de Mesopotamia, que es lo que vimos la clase pasada. Pues hemos visto que ahí está, pongámoslo acá. Entonces tienes Mesopotamia, ¿no? Es decir, tienes donde salieron las primeras civilizaciones de las cuales tenemos registro, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra esta Mesopotamia? Se encuentra donde hoy es Israel, acá está Grecia, acá está Irán acá, Irak, Jordania, acá está Egipto, y aquí es donde salen nuestras primeras civilizaciones. Y hemos dicho, este es el punto cero. No, esto es como, digamos, desde aquí vamos a dividir el planeta de forma histórica. Para el lado izquierdo, lo que sería para el lado occidental, donde se encuentra Europa y América, es el lado de Occidente. Sí, y para el lado derecho, para el lado oriental, donde están China, Rusia, Japón, Corea del Sur, es el lado de Occidente, perdón, de Oriente, ¿no? De Oriente. Entonces, claro, cuando uno dice ¿por qué vamos a estudiar y por qué muchos de los libros de historia, la mayor parte de libros de historia, cuando uno ve historia universal, es la historia de Occidente? Tenemos que preguntarnos primero, ¿qué es lo que nos hace comunes a Occidente, ¿no? ¿Qué es lo que hay de comunes? Empezó mi perro. A Occidente. Entonces, pensemos un poco más, ¿qué nos hace comunes a nosotros, América, con Europa? Eso es Occidente. ¿Sí? Profe, Esperen, sí, Daniel, dame un segundito, ya te doy la palabra. Solo le escucho a Doménica, que está alzada la mano ya desde hace un tiempo, y luego ya paso a ti, Daniel. Doménica, por favor. Ya, otro factor tal vez que nos diferencia es el idioma. Desarrollalo un poco más. ¿A qué te refieres con el idioma?
Ya, o sea que dependiendo de cada lugar se hablan diferentes idiomas tal vez por las conquistas que vivió cada país, se fueron quedando los idiomas y se fueron adaptando a cada uno de ellos. Ok. Gracias, Doménica. Lo que sí podemos pensar en el caso de idiomas es, por ejemplo, que todos los idiomas de Occidente vienen de, bueno, la mayor parte, el 80% de los idiomas de Occidente vienen de una misma raíz, que es la raíz de los idiomas romance, ¿no? O sea, la raíz de los idiomas que salen del latín. Entonces tienes, ¿no es cierto?, el español, ¿no? Tienes el italiano, el francés, el portugués y el rumano. Ahí están las lenguas romances. Entonces sí puedes decir, bueno, que nuestro idioma tiene una misma raíz en Occidente, sí. Que es una, y decía el 80%, porque luego tienes las raíces germánicas, ¿sí?, de los idiomas germánicos, de donde sale el holandés, sale el alemán, sale el inglés, que también son de Occidente. Entonces, bueno, tienes al menos dos raíces lingüísticas. Entonces, sí, estas raíces lingüísticas son parte de Occidente, sí, sin lugar a dudas. No son las mismas raíces lingüísticas, entonces, que, por ejemplo, en Arabia Saudita. No. El árabe tiene una raíz muy diferente a las raíces de Occidente, ¿sí? O las raíces lingüísticas del mandarín. Aunque hay muchos mandarines y muchos lenguajes, más de 1000 lenguajes independientes en la China, como el cantonés, que quizás es el más usado, pero es una raíz diferente, ¿no? Es una raíz muy diferente, por eso tenemos el mismo alfabeto, al fin y al cabo, entre todos los idiomas de las lenguas romances y también los idiomas de las lenguas germánicas. Claro que las lenguas germánicas tienen un par de símbolos lingüísticos diferentes a de nosotros, como los upsilons que utilizan para poner los dos puntos sobre algunas vocales. Tenían también en Alemania algo que se llamaba Schloss, que era una B alargada, o sea, con una raíz larga y una B pequeña, que ahora ya se la representa como doble S. Pero bueno, está bien, gracias, Doménica. Luego voy con Daniel y luego con Andrés. Sí, Daniel, ¿querías decir algo? Sí, profe, justamente lo que usted iba a mencionar, que la gran parte de las lenguas europeas, o sea, de Occidente, mejor dicho, provienen del latín. Incluso el inglés, me parece que hay algunas palabras que provienen del latín. Sí, el inglés. Sí, te escucho. Es de la profe, más que todo. Con eso concluyo. No, está muy bien. De hecho, el inglés utiliza muchas terminologías en latín, sí. El inglés tiene una influencia del latín fuerte, sí. Pero la raíz no es el latín, ¿no? Sino que tiene una raíz germánica. ¿Qué es lo que pasa? Que luego cuando ya veremos esto en un mes aproximadamente, cuando ya se crea el Imperio Romano llega hasta la provincia que se llamará la provincia de Britania, que es donde está Inglaterra en este momento. Entonces, como el Imperio Romano llega hasta la provincia de Britania y el lenguaje oficial del Imperio Romano era el latín, entonces, claro, influye a la raíz germánica, ¿no? Entonces, sí hay muchas palabras en inglés y en alemán y en holandés que tienen raíces latinas. Igual que el castellano, ¿no? Y el castellano, aunque viene de una raíz latina, también tenemos influencia, por ejemplo, de los árabes, de algunas palabras árabes, porque los árabes conquistan la región sur de España, donde está Córdoba, la conquistan en el siglo IX y X de nuestra era, y claro, esa conquista, lo que se llamaban los moros, y de ahí toda esta frase, ¿no? Los moros en la costa. Es decir, que estamos viendo si es que los musulmanes están viniendo dentro de la costa. Y claro, entonces tenemos palabras que vienen del árabe que se han introducido en el español, en el castellano, al fin y al cabo, porque
el español viene de Castilla, ¿no? Entonces, en el castellano tenemos palabras como almohada, ojalá, pijama, todas estas son palabras con herencia árabe, ¿no? Porque está el Alá ahí metido, y Alá es Dios, ¿sí? Ok, gracias, Daniel. Andrés. Bueno, profe, otra cosa que puede identificar a este lado del planeta sería que en su momento se dio gran índice de violencia debido a las conquistas y eh, una consecuencia de esto sería tal vez los grandes traumas que se causaron a esta sociedad, tanto a las generaciones de ese momento como a las generaciones que venían después. Y por eso lo mejor es que en este lado del planeta, como repito, somos demasiado tradicionalistas, es decir, no somos tan abiertos a otro tipo de pensamiento y a otro tipo de creencias, inclusive, profe. Ok, gracias, Andrés. Bueno, que nosotros, o América, tiene una tradición histórica o eventos históricos fuertes que vienen desde conquistas europeas, sí. Pero no somos los únicos, ¿no? Eso que lo llevemos y que esté presente. Que hubo conquistadores en otras partes del planeta, claro que sí. Es decir, China conquista la gran parte de lo que es China ahora, igual que Japón. Luego hay independencias, Japón se independiza, Corea del Sur y Corea del Norte, que eran una misma Corea, hay independencias, guerras, todo es un desastre también. O sea, sí hay conquistas en otros lados del planeta, ¿no? Igual que acá. Es decir, antes de la conquista española hubo la conquista inca. Los españoles y los europeos no tenían nada que ver en eso, ¿no? Es decir, los incas se expanden por América del Sur y conquistan los pueblos que vivían en los territorios donde iban conquistando, como en el caso de Chimborazo, ¿no? Si tú puedes, entonces, si recordamos, por ejemplo, los Puruáes, claro, había una civilización que se llamaban los Puruáes, pero todo era parte de la misma conquista inca, ¿no? Es decir, incluso antes de la llegada de los españoles, y las conquistas eran sangrientas, ¿no? No son conquistas pacíficas, ninguna conquista es pacífica, ¿no? Entonces los incas iban con sangre y espada conquistando a los territorios. Claro, y luego fueron los incas los que son conquistados por los españoles. Y cuando uno revisa con mucho detenimiento la historia de la conquista, te hallarás que muchas comunidades indígenas apoyaban a los españoles. ¿Y por qué apoyaban a los españoles? Porque estaban en contra de los incas. Y además que los incas tenían celebraciones como por ejemplo el Capacocha, que eran celebraciones a favor del dios Sol, ¿sí? Del Inti, en las cuales habían sacrificios humanos para el bienestar, bueno, primero para reconocimiento del dios y su favor, y luego para el bienestar del imperio. O sea, había miles de personas que venían de varios lugares del imperio, del Tahuantinsuyo, para ser sacrificadas. Algunas eran estranguladas, esto hay escrito mucho, otras eran enterradas vivas, ¿sí? Incluso acá a mis estudiantes les digo, cuando tengan la oportunidad, bueno, en la pandemia está un poco difícil, pero ya cuando todo esto pase, vayan acá en Riobamba, los que viven en Riobamba, vayan al Ministerio de Cultura, pidan de favor que les abran la biblioteca, y dentro de la biblioteca, en el subsuelo de la biblioteca, están restos arqueológicos. Uno de los restos arqueológicos es una chica, es una mujer que fue enterrada viva y es parte de la cultura puruá. Entonces, tenemos todo esto. Es decir, que
la historia de una conquista salvaje no es una historia únicamente de Europa, sino es la historia de la humanidad. Toda la humanidad ha pasado por eso, incluyendo los incas, incluyendo los puruáes, incluyendo nuestras culturas ancestrales. Todas han pasado por conquistas o han conquistado, y todas han sido sangrientas y unas más sangrientas que otras. ¿Sí? En el caso de España, la conquista fue sangrienta, pero no fue un genocidio. Es decir, no es que se intentó eliminar a las culturas indígenas, como lo que sí pasó, por ejemplo, en América del Norte. En América del Norte era una exterminación brutal de lo que iban encontrando. Pero, como digo, que esto pasa solo con los europeos, no. Las culturas que vivían antes de los europeos hacían lo mismo. Ok, gracias Andrés. Luego tenemos Jonathan y luego Giancarlos. Ya, profe. Podríamos, ahora que estamos hablando esto de las conquistas, previos a la conquista de los españoles, nuestros antepasados ya tenían como conocimientos sobre la arquitectura, la arquitectura, la medicina, entre otras, ¿verdad? Y ya después de esto, de la conquista, ya se empezó como que a desaparecer un poco, pero siguen habiendo estos conocimientos andinos que nos ayudan mucho en este tiempo, ¿no? Sobre todo en la medicina, con esto de las hierbas centrales, estas hierbas que nos, en vez de tomar pastillas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que esto nos diferencia como de las civilizaciones occidentales. Ok, gracias Jonathan. Bueno, mira, claro, quizá estamos pensando, y tenemos aquí un pequeño problema, que quizá estamos pensando mucho en Ecuador, estamos pensando mucho en Chimborazo o en la región de la sierra, ¿no? Quizá estamos pensando mucho en eso y por eso quizá no estamos viendo todo el panorama de qué es Occidente, pero de acuerdo, vamos a ver lo que has dicho Jonathan, que es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que nos ha provisto Occidente? Occidente nos ha provisto de una metodología científica. Es decir, es obvio que la revolución científica, además que todos los avances más importantes de las ciencias del siglo XVII, XVIII, vienen de Europa, ¿no? Y que luego ya eso se transmite también a América, o sea, América del Norte y América Latina, y que una gran parte de Occidente viene de esta concepción metodológica de qué significa la ciencia, ¿no? Del método científico. Es decir, que el método científico, por ejemplo, para medicina, debe pasar por elementos y etapas que son esenciales para probar si es que estas medicinas funcionan o no y si tienen efectos secundarios o no, como en el caso de la vacuna que nos estamos poniendo, ¿no? Y luego, eso contrastado con, claro, ahí sí contrastado con experiencias individuales, de culturas individuales que tenemos en todas las regiones del mundo, ¿no? Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, limpias y usos de ciertos brebajes o cuyes o lo que sea. No somos la única región. Todas las regiones en el mundo tienen sus cositas por allí. ¿Sí? Es decir, que sus propias culturas tienen cosas que pretenden entonces mostrarse como científicas, y entonces no es una cosa tanto de Occidente o de Ecuador o de la sierra. Eso, tú vas al norte, te encuentras con, por ejemplo, me refiero a Canadá, te encuentras con culturas indígenas en Canadá y te darás cuenta que tienen sus propias concepciones de lo que es medicina. Ellos utilizan mucho el tabaco, por ejemplo, ¿no? O te vas a Tailandia y entonces encuentras que ciertas culturas ancestrales o indígenas allá también tienen sus propias cosas, con sapos, con serpientes. Entonces no es una cosa como muy nuestra, ¿no? Pero, sin embargo, el método científico sí es de Occidente, ¿no? El método científico sale de Occidente, de toda la revolución de lo que significan las ciencias. Y entonces aquí es algo extremadamente importante porque
creo que sí, Jonathan fue el que dijo, que claro, nuestras culturas acá tenían bases científicos muy fuertes. Sí, sí, de hecho, los mayas tenían un calendario muy, muy aproximado al calendario que tenemos ahora. Eso es un avance muy extraordinario. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vienen los europeos, se dan cuenta entonces de estos avances, y la única forma de que se puedan entender estos avances es porque los europeos también tenían avances en matemáticas y en física. ¿Sí? Entonces, los avances, el método científico, la ciencia en sí misma, pareciera ser sí una característica de Occidente. Yo decía un poco contrastado eso con concepciones culturales que podemos tener. Por ejemplo, si es que yo tengo apendicitis, o si es que mi mamá tiene apendicitis, pues le está doliendo mucho el estómago, es un dolor intenso, está sufriendo demasiado. ¿Le voy a llevar al curandero de la esquina o le voy a llevar al hospital? ¿Sí? Pues cada uno decide lo que quiera decidir, pero lo que sí sabemos del método científico es que hay una larga tradición de prueba y error, que saben qué cosas pueden solucionarse, qué cosas no, y a través de qué elementos se puede solucionar. Entonces, en el caso de un apendicitis, por ejemplo, el médico que ha visto mucho, y esto, antes un apendicitis era mortal, o sea, mueres con eso. Y ahora también, todavía, si es que tardas mucho tiempo, puedes morir con eso, porque se te revienta el apéndice, y el apéndice tiene demasiados químicos que son muy fuertes, que van quemando tus órganos, ¿no? Entonces, cuando te operan del apendicitis, y ya eso es una operación muy común que se hace en muchos lugares, pues la gente queda bien, sí. Pero si es que prefieres entonces ir donde el curandero y te va a poner un montón de brebajes, es muy posible que mueras. Es lo más posible. Entonces sí, hay en Occidente una caracterización de lo que significa el método científico y cómo este método científico funciona. Ahora, que esto va cambiando en el tiempo y en los años, sí, esto va cambiando. Actualmente incluso el método científico ha entrado en una etapa de duda, pero no es una duda razonable para que la ciencia siga aumentando, sino que es una duda ya cultural. No creo yo en la vacuna, entonces como no creo en la vacuna, no me voy a vacunar. Bueno, piénsalo cuando te dé el COVID, a ver si realmente no crees en la vacuna, ¿no? O dices, o digamos, por ejemplo, y esto no es cuestión de América Latina únicamente, encuentras muchos de estos grupos, incluso en países desarrollados. Encuentras, por ejemplo, en Australia, un grupo grande de personas que creen que las vacunas son un intento de sometimiento y no se pone ninguna vacuna. Y luego en el tiempo lo que vemos es que estas poblaciones o estas comunidades, que no son necesariamente comunidades indígenas, ¿no? De hecho, estas comunidades en Australia no son indígenas. Y luego te encuentras que muchos de sus familiares tienen problemas de salud. Estoy tratando de recordar porque había un caso muy, muy significativo en los últimos años. Se me va, no recuerdo exactamente cuál era la vacuna, pero bueno, estas madres habían decidido no poner esta vacuna a sus niños, y luego en el tiempo nos dimos cuenta que hay una gran relación entre el no uso de esta vacuna y el desarrollo del asma. Y eso lo descubrimos recién. Trato de recordar cuál era la vacuna. Ojalá ya me venga dentro de la hora de clase. Pero entonces, claro, te das cuenta que tenemos cada vez una población propensa a no creer ni siquiera en el método científico. Y eso es problemático. Eso es problemático porque va creciendo estas poblaciones en número
y luego tendremos el gobierno o los estados tendrán que atender a estas poblaciones por los problemas de salubridad que están generando. Me parece que era Abigail o quién más fue la que estaba alzando la mano que lo había visto ahí, pero creo que me demoré mucho. Yo, profe. Tenía una pregunta sobre, en vez de los españoles. Giancarlo, sí. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí. Ya, profe. En vez de que los españoles hubieran conquistado América, si hubieran venido los chinos y los japoneses, ¿qué hubiera pasado? Ninguno fuera cristiano ni católico, ¿no? O sea, lo digo medio en broma, pero medio en serio también. O sea, hubiésemos creído cualquier otra cosa menos eso. Y eso por un lado. No hubiésemos tenido mucho desarrollo de ciencia, porque la ciencia, el principal foco de desarrollo de las ciencias, no este momento, la China ahora está muy desarrollada, no. Pero el principal desarrollo de las ciencias se encuentra en el siglo XVI y XVII y se encuentra en Europa. No sale de la China, no sale de Japón, no sale de la parte asiática, sino, y de hecho, cuando uno ve en Europa, ni siquiera es toda Europa, es una parte centralizada que es entre Inglaterra, Alemania, Francia y un poco España y un poco también Italia. Pero ahí está concentrada la revolución científica. También un poco Holanda, vámonos, pero ahí está concentrada la revolución científica y eso no lo tienes en Oriente. Y uno dice, bueno, es que mira China como, sí, ahora la cosa es diferente, pero ya históricamente no. ¿Qué más hubiese pasado? Hubiese pasado que los principales focos de desarrollo del planeta no estarían en Estados Unidos o en Canadá o en México o en Brasil. No. Se hubiesen ido para otros lados. Porque el desarrollo de Estados Unidos tiene una influencia y un impacto muy importante sobre el sistema capitalista que ya se implanta en Europa. Y Europa empieza a crecer mucho con el capitalismo y luego Estados Unidos empieza a crecer mucho también con el capitalismo. América del Sur se queda relegada y se queda relegada por problemas muy internos que son problemas políticos, pero sin embargo, si se desarrolla más que el África, se desarrolla incluso más que el Asia. Asia empieza a desarrollarse en el siglo XX, cuando China, Taiwán, Corea del Sur, Japón se dan cuenta que el sistema que produce desarrollo económico es el capitalismo, entonces todas estas regiones tornan a hacerse capitalistas y se desarrollan de forma muy, muy grande. De hecho, son los países lo que se llaman los tigres asiáticos, los países más desarrollados de Asia. No dice China es comunista, no, la parte comunista de China es la parte política y no puedes hablar en contra del gobierno, hay juicios y demás. Entonces la parte comunista de China es la parte política, pero la parte comercial, la parte económica es muy capitalista. Entonces China ha crecido a pasos agigantados y por eso muchos prevén, yo no creo que esto sea el caso, pero muchos prevén que China posiblemente en pocos años se convierta en la principal máquina de desarrollo del mundo. No creo que sea así el caso, pero sí muchos lo creen. Entonces, eso, Giancarlo, no sé si quieras decir algo más allí. No, Lisa, creo que, bueno, una partecita así. Si hubieran conquistado los chinos o los japoneses, yo tengo una idea. Yo creo que no hubiera habido tanta masacre, porque como los chinos tenían otro tipo de religión y creo que ellos hubieran respetado las religiones de obviamente de los indígenas, en este caso, creo yo. Eso lo hice. No, está muy bien, gracias. Bueno, estos son como suposiciones, ¿no? Y está bien.
si quieres pensarlo así, pues está bien. Yo no lo creo, mira, Giancarlo, no lo creo, porque los chinos tienen una larga tradición de torturas, pero una larga tradición de torturas. Y torturas específicas contra mujeres y contra niños. Y eso lo puedes ver en las conquistas chinas o en las conquistas que la China tiene. O sea, es que la China ahora la estamos viendo, claro, contemporáneamente como el gran país que es, pero la China tiene, o sea, antes de, pongamos, siglo XV o XVI, que estamos, bueno, siglo XV, que estamos hablando de la conquista de América, había muchas poblaciones con sus tradiciones particulares. La China es una mezcla de muchas poblaciones particulares. Y muchas de estas poblaciones eran guerreras y guerreras salvajes. De hecho, los asirios, que se supone que vienen de las regiones asiáticas, ¿sí? Los asirios despellejaban la piel a sus enemigos, es decir, cuando les conquistaban, no necesariamente, o sea, los que quedaban vivos, ¿no? Los prisioneros de guerra, les sacaban la piel de la espalda, y eso ya lo veremos en nuestra clase en estas semanas. Sacaban la piel de la espalda, lo que producía un dolor intenso, lo que producía obviamente desangramiento por varias semanas. Algunas morían, otros sobrevivían, pero los usos que tenían eran usos brutales, peor que los usos que uno pueda pensar en conquistas como la americana, ¿no? Digo, en Estados Unidos o acá en el continente sudamericano, ¿no? Pero bueno, es solo una hipótesis, estamos simplemente especulando, no sabemos realmente, ¿no? Chévere, gracias, Giancarlos. ¿Nadie más? Ok. Entonces, habíamos dicho, ¿no? Para terminar esta parte, ¿de qué se compone nuestra clase? Nuestra clase es la civilización occidental. Sí veremos algunas cosas de otras civilizaciones de Oriente, sí, pero nuestro mayor enfoque es Occidente. Es decir, ¿qué pasó desde aquí, desde la creación de las primeras civilizaciones? ¿Sí? Luego de estas primeras civilizaciones, ¿qué pasa con Europa? Y veremos un poco, muy poco de lo que pasa con América, porque eso ustedes ya tienen otras clases que son, me parece que es historia local donde ven eso. Entonces no toparemos mucho eso porque eso ya lo verán en otras clases, aunque también sí lo mencionaremos. ¿Ok? Y ya lo dijimos, nuestra clase va desde las primeras civilizaciones, más o menos en el año 15.000 hasta el año 10.000 antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano en el siglo IV. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra clase. Entonces, decíamos, ¿qué es la cultura occidental? Sí, la cultura occidental tiene una fuerte influencia religiosa con el cristianismo, tiene una fuerte influencia de Roma y los griegos, y obviamente esta Roma y esta Grecia influye también en el método científico de cómo se veían las ciencias, ¿sí? Y este occidente también está caracterizado sobre todo por el monoteísmo. ¿Sí? Aunque hemos dicho ya también la religión, pero el monoteísmo es importante mencionarlo porque es algo especial de Occidente. Es decir, la mayor cantidad, antes de que haya conquistas, el 80%, 90% de las poblaciones en el mundo son politeístas. Es decir, creen que todo es Dios o creen que hay muchos dioses, ¿sí? Y entonces se van por ese ámbito. Pero son solo estas regiones de Occidente las que se empiezan a generar como monoteístas. Así que hay un solo Dios. ¿Ok?
Bien, vamos a ver. Hay otras cosas pequeñitas como, me gusta mucho ya este semestre porque tenemos más tiempo. Y los semestres pasados ustedes habrán visto que sus profesores y ustedes teníamos solo una clase en la semana y eso apretaba mucho nuestro calendario de las cosas que tenemos que ver. Pero como ya nos vemos 2 veces, entonces sí, ya puedo ir un poco más despacio de cosas que vamos a ver. Ok, otra cosa importante para arrancar nuestra clase. Seguimos en las cosas fundamentales. La caracterización del tiempo. Es decir, nuestro programa de esta clase, igual que la clase siguiente, que es Historia por Épocas 2, se basa en un calendario, que es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano que sale, voy a poner acá, para que lo vean. Que sale en el siglo XVI por el Papa Gregorio. Es el calendario más ajustado a la realidad que tenemos, es el calendario más avanzado que tenemos hasta el momento, que es un calendario solar. No es únicamente el año bisiesto, que es cada 4 años que aumentan un día en febrero. Es un calendario muy complejo, cada 50 años reducen un día, cada 500 años aumentan 2 días. Es un calendario muy complejo y es el más acertado y más cercano a la realidad, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es que el calendario maya, sí, el calendario maya tenía muchos avances y muy cercano también a la realidad, pero nada comparado con el gregoriano. El gregoriano es el que más nos acerca a los cambios astronómicos que tenemos. Es el más cercano y por eso lo mantenemos hasta ahora. Los principales científicos en el mundo que son ateos no te dicen, bueno, hay que calendar, el calendario es una barbaridad, este calendario. No, seguimos con el mismo calendario porque es un avance importantísimo. Entonces, todo lo que vamos a ver en esta clase se basa en el calendario gregoriano. Y este calendario gregoriano, perdón, tiene varias significancias, ¿no? Supongo que ustedes lo han visto. ¿Qué significa el... ¿qué pasó acá? ¿Qué significa el BC? Sale acá, Banco Central, qué locos. Pongámoslo así, espérate. Ok, vamos con el otro primero. Anno Domini, que es este de acá. El Anno Domini, que es en latín, supongo que ustedes lo han visto. El Anno Domini es el año de nuestro Señor. Así se traduce, el año de nuestro Señor. Entonces, cuando uno dice que esto ocurrió en el año 300 Anno Domini, es decir, esto ocurrió en el año 300, el año de nuestro Señor, tomando en cuenta el calendario gregoriano, ¿sí? El Anno Domini. Luego, hay otras que mencionan, por ejemplo, el BC. Este ya es una aproximación más anglosajona, que significa Before Christ, ¿sí? Antes de Cristo. Luego otros ponen también como BCE, esto sobre todo porque algunos dicen, bueno, le meten en Cristo todo en la religión, todo, no queremos que eso pase. Bueno, otros lo han puesto como el BCE, que es Before the Common Era, es decir, antes de la era común. ¿Sí? El Anno Domini y the Common Era, no la era común. Vamos a ponerlo acá. Ecuador no. Vamos a hacer traducción. Espérenme un segundo para mostrarles las otras. A ver si nos sale así. Veamos.
Antes de Cristo, esto ya es en castellano, el AC. Entonces, o sea, esto es lo que vamos a utilizar en nuestra clase, ¿no? Porque no vamos a utilizar el calendario hebreo, no vamos a utilizar el calendario justiniano, no vamos a utilizar el calendario musulmán. Ya les voy a explicar un poco de cada uno de ellos. No. Entonces, nuestra clase va a utilizar ese calendario gregoriano, ¿no? Entonces, AC antes de Cristo, el Anno Domini, que ya les mostré, el año de nuestro Señor, está acá. También algunos ponen AC, está bien, el Anno Christi. Sí, el año de nuestro Señor, el año de Jesús, de Cristo, antes de Cristo AC. No creo que tengamos este lado nada más. Vamos a ver con el B. Bueno, esto no es muy común, este de acá. Ok, vamos con la B, que es before. Veamos si tenemos aquí el 1. La D seguro que sí. Ok, DC después de Cristo. Ok, entonces nos quedamos ahí, ¿no? Pues lo que vamos a utilizar para esta clase es decir, el calendario gregoriano con estas significancias. ¿Que hay otros calendarios en el planeta? Sí, que funcionan hasta ahora, sí. Por ejemplo, tenemos... y otra una cosa que es importante, el calendario gregoriano no tiene el número 0. O sea, se pasa de -1, del año -1 al año 1. No hay número 0 en el calendario gregoriano. Entonces Jesús, por ejemplo, nace en el año 1. ¿Sí? No hay 0. ¿Ok? Porque la significancia de 0 es muy compleja ya en matemáticas, ya lo veremos. Pero bueno, vamos a ver. ¿Aquí hay otros calendarios? Por supuesto que sí. Y pongámoslo acá. El calendario musulmán. ¿Sí? Calendario musulmán pone el año 0 en el año en el que Mohammed, aquí está, el año en que Mohammed es visitado supuestamente, por el arcángel Gabriel y le dicta lo que sería el Corán ahora. Entonces ahí es el año 0, ¿no? Entonces el año 0 empieza para lo que nosotros sería el 622. Ellos, no sé si es que este está correcto, si está actualizado, que ellos están en el año 1442 este momento. Y habrá que revisar si está bien, eso supongo que sí. Sí, entonces este es el calendario musulmán, aunque es el calendario que toma como visita del arcángel Gabriel a Mohammed el año 0. ¿Sí? Pero les decía, no es el único. Luego tenemos el calendario hebreo. Y ellos creo que van por el año 5000, si no estoy mal. Sí, el año 5780 van ellos. Ellos toman, entonces, hicieron desde hace mucho tiempo una regresión de cuál sería el año 1, el año de creación de Adán y Eva, y a partir de allí empiezan a contar, ¿no? Entonces, para ellos, este año, pues aquí dice 2020, supongo que es un año más, sería el año 5781, este momento. ¿Sí? Mira lo que les decía, ¿no? El calendario hebreo comienza con la génesis del mundo, ¿sí? Que pasa, de acuerdo a ellos, 3760 años antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, tenemos el calendario gregoriano, el calendario hebreo, y pues, para referirnos otra vez a lo que vamos a utilizar en esta clase, tenemos también, bueno, eso ya no lo utilizan. Este calendario ya no es utilizado, el calendario justiniano, ¿no? Esto fue reemplazado porque tenía problemas ya después de
cientos de años se ven los problemas en los calendarios y por qué estos calendarios no funcionan, ¿no? Pero bueno, este calendario fue introducido, claro, por Julio César, el gran emperador del Imperio Romano, por eso se llama el calendario juliano, ¿sí? Pero luego fue reemplazado por el calendario gregoriano, porque este de acá tiene muchos, bueno, o algunos problemas de aproximación, y eso se ve cuando pasan muchos años. O sea, no te das cuenta inmediatamente de los problemas de los calendarios hasta que pasan cientos de años y dices, pero si estamos en abril y está nevando, pues te das cuenta que tu calendario tiene problemas. Ok, eso hasta allí. Y ahora sí empezamos con nuestras primeras civilizaciones. ¿Hay alguna pregunta que tengan hasta ahí o algún comentario? Ya terminamos nuestra primera parte de aproximación contextual de la clase. ¿Preguntas? No, supongo que no, no hay ninguna. Profe, Sí, sí, sí. yo tengo una pregunta. Andrés, Respecto a todos los calendarios que usted nos ha mostrado, existen, supongo, diferencias en cuanto a los días que cada uno posee, ¿verdad? Es decir, no todos tienen 365 o todos tienen la misma cantidad de días. no, todos tienen diferentes cantidades, pero cercanas, ¿no? Algunos son 360, otros son 352, son cercanas. Entonces, cuando tú utilizas un calendario de estos, claro, no vas a ver ningún problema en 10 o 20 años, no verás ningún problema, pero cuando pasan cientos de años, ahí sí ya ves problemas, ¿no? Ahí sí te das cuenta que, ¿cómo así que hay calor en el invierno? Entonces, pero sí son cercanos, Andrés. ¿Tenías algo más allí, Andrés? No, profe, gracias. Ok, Sí, quedó chévere, clara la pregunta. chévere, gracias, Andrés. Son 10 y 20. Creo que tienen otra clase después de la mía, ¿no? No, profe, no tenemos otra clase. Ok, chévere. Pero tuvieron una clase anterior, me parece. Sí, profe. Sí. Estar ya agotados, estar sentados. Igual que yo. Bueno, veamos esta última parte. Y luego ya nos veremos. Creo que nos toca el miércoles o martes. Ya veré. A ver, veamos esta última parte. Que ya es parte de nuestra, o sea, toda es parte de nuestra clase. Pero es parte de algo que les va a interesar. Ok. Algunas de las eras que son más importantes para nuestra clase. Ustedes pueden copiarla ahí, háganla. Bueno, también está en internet, ¿no? Entonces, pueden hacerle una captura de pantalla si quieren o buscarlo en internet. Denme un segundo, yo ya regreso. Ok, gracias por esperar.
Vamos a ver, entonces, tenemos el periodo paleolítico, ¿sí? Que se conoce normalmente como la vieja o la alta edad de piedra, ¿sí? 2.5 millones de años. Si le han tomado ahí una captura de pantalla, podrán ver con detenimiento ya después. ¿Sí? En este periodo paleolítico, los seres humanos utilizan piedras, ¿sí? Se dedican a la caza, y son recogedores, y viven normalmente, son nómadas, ¿no? Es decir, están viviendo de un lugar a otro. Luego tienes el periodo mesolítico, pero todavía no hay civilizaciones. Esto es importante, todavía no hay civilizaciones. Es decir, ¿qué consideramos entonces una civilización? Una civilización la consideramos a un conjunto de personas que viven en un lugar determinado por un largo tiempo y que han dejado evidencia de su paso por el planeta. Sí, y aunque tenemos evidencia del periodo paleolítico, no significa que sean civilizaciones, más allá de que tenían sus propias culturas y eran, vivían de forma nómada, sí, pero no una civilización en sí misma, no porque no sean personas, ¿no? Sino que la civilización considerada como un gran número de personas que viven en un lugar específico por un largo tiempo. Luego tenemos el periodo mesolítico, esto sí ya mucho antes, 15.000 años, o después, mucho después del periodo paleolítico. 15.000 años, sí, que utilizaban igual herramientas de piedra, eran cazadores, y empezaban ya a ser sedentarios. Esto sí ya es trascendental. Pero lo más importante, lo más trascendental para nuestra clase, que en esto sí nos vamos a detener, supongo que en la próxima clase, es el periodo neolítico. Son 11.000 años antes de Cristo. En el periodo neolítico, donde empiezan las primeras civilizaciones. Y porque hay dos cambios fundamentales. El primer cambio, lo que se conoce como la revolución científica, perdón, la revolución agrícola. La revolución agrícola del año 10.000 antes de Cristo, que produce cambios culturales muy fuertes, que lo veremos la próxima clase. Eso por un lado, y luego el sedentarismo, que tiene la capacidad de generar objetivos a largo plazo y que estos objetivos luego se conforman en beneficios para la sociedad en su conjunto, pero ya, como digo, detenidamente lo veremos la próxima clase. Entonces, estos son los periodos más importantes para entender el desarrollo de las civilizaciones, sobre todo el último, el periodo neolítico. Este es el más importante, ¿no? Otra vez por la revolución agrícola y por el sedentarismo. ¿Ok? Pero esto lo veremos ya la próxima clase. Ok, ¿hay alguna pregunta que tengan? ¿O comentario? Supongo que no. Denme un segundo, yo abro acá la asistencia. Tomo asistencia y terminamos. Ok, Yulexia Alexandra. Gracias, Jacqueline Paola. Presente, profe. Gracias. Ramsay. Presente, profe. Gracias. Cristian Jonathan. Presente, profe. Gracias. Richie Estefanía. Presente, Lisa. Gracias. Jocelyn Maribel. Presente, profe. Ok, gracias. Luis Fernando. Luis Fernando Cuenca. No está. Carla Fernanda Donoso. Presente, profe. Gracias. Wendy Pamela.
Buen día, profe, presente. Buen día, gracias. José Sebastián. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias. Denise Alexander. Ángel Orozco, ¿estás hablando? No les escuché. Denise, ¿dónde estaba? Denise Alexander, ¿está? Si es que no les sirve su micrófono, manden un chat si es que me quieren decir algo urgente. Ahí está en la opción de chats, ¿no? Y les leo. Ok, no está entonces Denise. Germán Giovanni. Presente, profe, buen día. Buen día, gracias. Jocelyn Karina. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias. Nicole Estefanía. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias. Jorge David. Buenos días, profe, presente. Buenos días, gracias. Oscar Daniel. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias. Heidi Yamaira. Presente, profe, buenos días. Buen día, gracias. Daisy Vanessa. Daisy. No está. Ok. Ángel David. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, gracias. Carlos César. Presente, profe. Muy buenos días. Gracias, Jean Carlos. Presente, profe. Buen día. Cristian Javier. Presente, profe. Gracias. Shirley Dayana. Shirley. Presente, profe. Sí, gracias, Shirley. Doménica. Presente. Gracias. Janet Abigail. Presente, profe. Gracias. José Andrés. Presente, profe. Gracias. Ok, Daisy, ya te pongo. Ya estás, Daisy. José Andrés. José Andrés. Andrés Rodríguez, sí estaba. Sí, está, sí, había participado. Joel Sebastián. Joel. Presente, profe. Ok, gracias. Brian Mauricio. Presente, profe, buenos días. Buen día, Jonathan Alexis. Presente, profe, buenos días. Buen día, gracias. Elizabeth Yajaira. Presente, profe. Buen día, Amanda Selena. Ok, no está. Listo, chicos, muchas gracias. ¿Cuándo nos vemos de aquí? ¿Nos vemos mañana o el miércoles? El miércoles. Miércoles, ok. Chévere. Nos vemos el miércoles entonces. Un buen día, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias, Igualmente, profe. Hasta profe, luego. un buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.